Muy buenas tardes, con la venida del señor decano, con nuestro querido invitado, el doctor Isaías Asensio. Colegas, muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy, en nombre del Colegio de Abogados de Cañete, le damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su presencia. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a participar en los siguientes talleres que estará brindando el Colegio de Abogados de Cañete los días sábado 24 de junio y sábado 1 de julio. El sábado 24 de junio, el tema a tratar será: ¿puede el Tribunal Constitucional declarar la nulidad de sus propias resoluciones? La ponencia estará a cargo del doctor Carlos Mesía Ramírez. Las inscripciones son en horario de oficina en nuestra sede institucional. Y el día sábado 1 de julio, la ponencia versará sobre el habeas corpus contra las resoluciones judiciales y estará a cargo del doctor José Urquizo Olaechea, ambas en el horario de 9:30 a 1:30. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro expositor, el doctor Isaías José Asensio Ortiz, quien es miembro de nuestra orden. Asimismo es juez titular del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cañete. El día de hoy vamos a tratar un seminario de actualización jurídica cuyo temario es acusación. Dejo en la palabra al doctor Isaías José Asensio Ortiz y lo recibimos con un caluroso aplauso. Bueno, buenas noches con todos los que han asistido. Me complace verlo a muchos amigos acá en este evento. Y como siempre, para dar algunas opiniones, digamos, sobre cómo se está manejando, porque lo que nos interesa también de plano, si bien es cierto, dentro de las ciencias penales, nosotros sabemos que es muy importante sobre la dogmática, la criminología, así también como la política criminal, pero también tenemos nosotros que el día a día, sobre todo, se maneja el derecho procesal penal y un poco se ha dejado un poquito la dogmática penal. Ojalá que en otras oportunidades podamos tratar algunos temas de dogmática penal para desarrollar sobre todo lo que mi gran amigo siempre me para discutiendo sobre autoría y participación. Sería muy interesante para analizar al doctor Carlos Parma. Pero siguiendo también con esta presentación que me ha hecho, muy agradecido, agradezco también al decano del Colegio de Abogados de acá de Cañete por la invitación que me ha cursado, y decirles también de que en estos momentos que me encuentro acá va a ser solamente con la finalidad de expresar mis opiniones, pero no tanto desde el punto de vista jurisdiccional, sino sobre todo como abogado que soy, y soy miembro de la orden. Así no se me va a decir después de que ya estoy adelantando opiniones o cómo debe de tratarse de repente una acusación. Por eso es que dentro de esta exposición he considerado definitivamente ver sobre, en parte solamente una forma tangencial, pero que sí pienso que es muy fructífera, la cuestión de la etapa intermedia. ¿Dónde nos colocamos cuando estamos dentro de la acusación? Todos sabemos de que el proceso penal tiene la fase de investigación preparatoria, la fase intermedia y el juzgamiento. Y como todos sabemos, lo dice el maestro Binder y todos los demás autores que lo siguen, que la etapa principal es el juzgamiento. Sí, y yo también estoy de acuerdo con que la etapa del juzgamiento es la más importante. Pero ¿qué sucede si es que en una etapa intermedia definitivamente no se controla bien una acusación? ¿Qué pasaría si efectivamente dentro de una etapa intermedia nos encontramos de que el juez de la investigación preparatoria que maneja la etapa intermedia, ningún caso pasa a juzgamiento? ¿Qué trabajarían los señores de juzgamiento? No tendrían ningún juicio, no tendrían nada que hacer. Ahora, siempre se dice de que el promedio dentro de un 100% de causas, un 10, un 8%, a lo mucho debería de pasar a juzgamiento. Es decir, dentro de todo el grueso de expedientes o de procesos, cada día que se van realizando, entonces vemos de que ¿dónde quedarían estos? Estos quedarían en la fase intermedia.
donde casualmente ahí es donde va a tener que confluir el juez de la investigación preparatoria. Y es importante, ¿por qué? Porque efectivamente, como dicen todos los autores también, dentro de esta etapa intermedia, la conocen como bifronte, ¿no? Bi-dos, fronte, dos frentes. Dos frentes, ¿por qué? Porque el primer frente va a ser todo lo que ha pasado dentro de la investigación preparatoria. ¿Hizo bien la investigación preparatoria del fiscal? ¿La hizo mal? ¿Tuvo deficiencias? ¿No tuvo deficiencias? Y vamos ahora a controlar esa acusación. Nosotros sabemos muy bien de que cuando termina la fase intermedia, definitivamente el fiscal tiene dos posibilidades. Una, o dicta un auto de sobreseimiento, que todos lo conocemos, somos abogados, o si no, acusa. Muy bien, tanto el sobreseimiento como la acusación siempre tienen que ser materia de control. Eso es lo interesante dentro de este modelo. ¿Por qué? Porque el proceso debe de pasar casualmente limpio, pulcro, diáfano, si es que se va a ir a un juicio. Si no, no debe de pasar a juicio, definitivamente. Entonces, ahí es donde viene, y todos lo sabemos también, los hago por recordar, ustedes han leído el código, que el artículo 350 del Código Procesal Penal les dice que una vez dada pues, una acusación, tiene una serie de alternativas el señor abogado, es decir, nosotros. ¿Qué cosa? Podemos nosotros hacer unas observaciones formales porque la acusación está mal, no es entendible la imputación. Con muchos me ha pasado que han litigado y que litigan, nos encontramos en eso, o deducen una excepción, o piden un sobreseimiento, o piden una variación de una medida coercitiva. Es decir, todo confluye en esa fase intermedia. Entonces, esa es la labor casualmente que, si bien es cierto, no es la más importante, porque es el juzgamiento, pero sí es una de las más importantes. Y eso lo digo, ¿en qué sentido? En el sentido de que definitivamente ahí se va a ver tanto la dogmática penal, se puede tratar la dogmática penal, la doctrina penal, en cuanto a qué me estoy refiriendo yo, al derecho penal. Y también vemos el derecho procesal penal. Si alguien nos señala de que definitivamente ese no es un autor, sino ese es un cómplice, o un cómplice primario o secundario, debería de pasar entonces en la fase intermedia en esa condición de cómplice, de instigador, de autor, de coautor. Pero ¿dónde se delimita eso? En la fase intermedia. ¿Y dónde específicamente? En la acusación. Para hacerlo esto, yo no he venido acá, como se dice, a decirles, a descubrir la pólvora. Todos la conocemos y todos que somos abogados litigan día a día y conocen eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra realidad? Es decir, en la Corte Superior de Justicia de Cañete. Hacia eso es lo donde quiero llegar ahora al final. Pero antes de eso, quiero agregarles también, pues, de que esa acusación debe de estar debidamente señalada, fundamentada por parte del fiscal. Lo que dice el Código, el 349, debe ser debidamente motivado. Esa disposición fiscal debe ser debidamente motivada. ¿Y por qué debe de ser debidamente motivada? Porque si no lo es, entonces no hay correlación entre la quaestio facti, la quaestio iuris y lo que desean, la postulación de la pena y la reparación civil. Y si no se da eso, definitivamente ese caso no debe de llegar a juicio. Entonces, acá es donde el señor juez de la investigación preparatoria tiene que saber mucho derecho penal, derecho procesal penal y las instituciones, todas sus instituciones, porque ahí es donde la va a aplicar. Ahora, ¿se aplica efectivamente eso acá en Cañete? Yo les digo que no. ¿Qué es lo que pasa en Cañete? En Cañete lo que ocurre es que prácticamente muchos, y lo digo, por eso estoy hablando como abogado, muchos fiscales y muchos jueces solamente consideran a la fase intermedia como una mesa de partes. ¿Dónde debe verse todo eso? Dicen, es en el juzgamiento. Y yo les digo una situación clarísima. Como ejemplo, en la vez anterior
en un proceso que he visto, después de que un señor fiscal me solicitaba de que yo necesito todavía una prolongación de prisión, que bueno, es otro tema, pero decían que yo necesitaba tiempo, que la persona era necesario que se mantuviera privado de su libertad, solamente por la finalidad o con la finalidad de que todavía en el juicio iban a deslindar bien cuál era su participación, si era coautor, si era cómplice, si era instigador. ¿Y por qué decía eso? Porque dentro de su acusación él ya había delimitado a algunos con esas características. Entonces la respuesta que se le dio fue: pero es que entonces usted debe haber hecho mal pues una acusación, porque en esa acusación usted ya debe haber delimitado cuál era la condición de cada uno de ellos y cuáles son sus medios de prueba por los cuales va a ir a juicio para demostrarle que era un instigador, un autor mediato, una coautoría o un autor directo. Entonces nos damos cuenta de que al final lo que ellos dicen es mayormente de que todo se va a dilucidar en el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio es la fase estelar. Es cierto, cuando nos enseñaba el maestro Binder y nos dice, sí, es la fase estelar del proceso, pero ¿por qué es la fase estelar? La fase estelar porque ahí ya solamente se va a redefinir todo lo que se ha actuado, vale decir, ya he pasado fase intermedia, tengo lo justo y necesario para una condena, yo como fiscal, digamos, yo ya tengo todo lo necesario y ahora solamente tengo que ir a ¿qué? A actuar para que se valoren mis pruebas. Por eso es que el doctor Caferata Nores, cuando habla sobre la prueba, él dice, señor, el que te sentencia o el que te condena no es el juez, sino lo que te condena son las pruebas. El juez nada tiene que hacer, sino solamente va a actuar y va a valorar los medios de prueba. Entonces hay que entenderlo así, pero hasta ahora o hasta el momento no se quiere entender. Y otra cosa también, a veces es necesario definitivamente tener pues de que esa fase intermedia no es, hay también una situación que siempre se maneja y lo digo por parte de aparte de la población, aparte de los periodistas, del periodismo y también del público y de los fiscales, de muchos fiscales, no todos, sino lo que ellos dicen siempre, no, lo que pasa es que hay que evitar impunidad. Hay que evitar impunidad. Entonces, como hay que evitar impunidad, consideran que a todos deben de condenar. No, no es así. El juez, cuando archiva una causa, lo archiva de repente por el hecho solamente de que de un debido proceso y en el cual no se puede demostrar la conducta ilícita que haya cometido un ciudadano. Sabemos nosotros, y felizmente que ya han tenido, creo, acá ya una exposición sobre la presunción de inocencia, todavía en fase intermedia estamos en presunción de inocencia, en juzgamiento estamos en presunción de inocencia, e incluso el maestro Jordi Fenol señala que aún estando sentenciado, aún sigue siendo presunto inocente. Jordi Fenol dice que es lo que sucede si a una persona al final presenta un recurso de revisión y sale fundado. ¿Cómo? Si ya había sido sentenciado condenatoriamente, entonces ya no había presunción de inocencia. El maestro español dice no, y hace toda una explicación que seguramente se la debe de haber explicado la ponente que estuvo en anterior oportunidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en manejar esas categorías. ¿Por qué? Porque también con el devenir del tiempo, no es que vayan cambiando, las instituciones siguen siendo y los principios siguen siendo, sino a veces la interpretación que se le va dando va a ser diferente. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en eso. Por otro lado, y les cuento también a ustedes, porque a mí mucho me gusta ser práctico, porque si no también se me aburren, se me duermen o se me van. Es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo les pongo un caso sencillísimo, ¿no? Hay un delito que usted lo conoce, que es ingreso indebido de instrumentos que sirven para comunicación, etc. Bueno, a esta persona le encontraron no un teléfono celular, no una batería, no. Lo que le encontraron a esta persona, no un chip, no, sino lo que le encontraron fue un cargador. Eso que lo ponen ustedes
en el enchufe y queda un cordoncito para después encontrar el celular y poder conectarlo. Eso le encontraron. ¿Cuánto quiere el fiscal por esa persona, a esa persona que le encontraron ese enchufe? 6 años. Están yéndose a juicio. 6 años. ¿Es proporcional eso? ¿Eso por sí solo sirve para comunicarse? No sé, ¿se lo enchufará en la cabeza o se lo enchufará? No sé. Pero definitivamente yo creo que eso no tiene nada que ver. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces mucho se juega, usualmente, mucho se juega pues con la impunidad. No podemos dejar la impunidad. Ha querido hacer pasar eso a un penal, no es posible. Aunque sea un cordoncito, pero es algo. Llegaron al extremo que me contaba un fiscal que incluso que lo iban a acusar a una persona porque le habían encontrado el estuche de un celular. O sea, eso que venden en la calle. O sea, ya cualquier cosa tratan de ver siempre la cuestión de impunidad. Y si el juez lo archiva, Dios mío, seguramente que es un juez corrupto, seguramente que es un juez al que le han pagado para que archive una causa. Eso no es así. La cuestión es que hay que ser muy objetivo y siempre viendo dentro de lo que es considerado como delito y cómo debe ser considerado como delito. Es decir, la teoría del delito. Acción típica, antijurídica y culpable, que también algunos ahora dicen ya un cuarto elemento, la pena, ¿no? Yo no la considero así, el doctor Salinas dice así, ¿no? Algún día podríamos discutir ese tema. Entonces, les digo que todos se han pronunciado, incluso han tenido que pronunciarse hasta la Corte Suprema para dar a entender esa fase tan importante que lleva pues esta fase. Me parece muy interesante entonces de que si tanto se ha luchado, puesto que con el viejo modelo que teníamos nosotros, definitivamente todos los autores lo dicen después, no lo decían antes, sino lo dicen después de que prácticamente en el Código del año 40 esta fase se encontraba escondida, pero siempre había una fase intermedia, señalan. Este nuevo código definitivamente nos trajo la fase intermedia dentro de todos unos artículos, un capítulo para que pueda ser estudiado y aplicado. Eso es lo interesante. Entonces, yo digo, si es así, entonces es necesario que definitivamente se aplique, pues. De repente el público, la gente de a pie no puede entendernos dentro del aspecto jurídico. Eso es cierto. No nos podrá entender, pero sí estamos, yo creo, y esa es una gran labor también de los medios de comunicación, que a veces por la cuestión mediática a todos los ven que deben de irse presos, ¿no? Cuando deberían de más bien informar debidamente. ¿Para qué? Para que la gente vaya entendiendo. ¿De qué? De que cuando dice un código penal garantista, allá es que lo que se le da garantías es al imputado, es al delincuente. Oye, ¿y la víctima? ¿Cómo queda la víctima? No se piensa en la víctima. No es así tampoco. La cuestión es que esos derechos y esas garantías es para cualquier ciudadano, tal y como los encontramos acá presente. Y eso lo digo porque, pónganse ustedes en un caso práctico. Ahorita entra un policía y lo agarra a alguno de ustedes y lo toma preso. Entonces la gente dirá, es un delincuente. Oiga, no, ese señor tendrá que decirle, oiga, ¿y por qué me detiene? A ver, ¿dónde está la orden judicial? ¿Cuál es el motivo de mi detención? ¿Ese es un derecho para todos o no? O sea, eso no es un derecho o una garantía que puedan tener cualquier persona, o sea, más que para el delincuente, es para toda persona, es para toda persona que se ve imbuido con esos derechos y garantías. ¿Y dónde están todos esos derechos y esas garantías? Están en la Constitución y en la ley, y sobre todo en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre debe ser la guía, porque eso es el reflejo que tiene la Constitución y el Código hacia esos tratados, a esos convenios. Debe de manejarse así. Por eso les digo,
dentro de esa fase intermedia tan importante, definitivamente, no podemos dejar de sobrellevar. Queríamos hablar casualmente un poco de esto porque vemos de que cada día se va perdiendo esa importancia de la fase intermedia. ¿Y por qué eso? Digo yo, ¿por qué? Porque cuando se da la acusación, que ahí la tienen someramente lo que es la acusación, pero cuando se da esta acusación, que es la postulación que hace el fiscal, ¿no?, en contra de una persona porque ha cometido, dice, un ilícito penal y solicita o postula una pena y por reparación civil, está bien que lo haga, pero también debe de tener unos requisitos. Esos requisitos que debe tener están contemplados, ¿dónde? Están contemplados en la ley. Entonces, todos esos requisitos que están ahí, si no los cumple, definitivamente es una acusación írrica que no tiene fundamento. Ahora, por eso es que cuando se produce esto, todo esto tiene que ser trasladado ¿a quién? Al señor abogado. ¿Para qué? Para que el señor abogado lo estudie y diga, esto está bien, esto está mal. ¿Cuál sería yo mi planteamiento? ¿Y por qué es eso, señor? Porque todo eso que se plantee va a ir a juicio. Una vez depurado, eso va a ir a juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchos abogados veo de que le presentan la acusación y van y solamente ya que pase la acusación. No han ninguna observación, le han hecho a la acusación, no han formulado ningún pedido y lo dejan que pase. Se han dado cuenta que hay errores en esa acusación y lo dejan pasar. Dicen, bueno, esa es responsabilidad del fiscal, yo no me meto. Lo malo es que si pasa una acusación mal hecha y llega a un juicio al cual termina mal, es muy probable que en una superior instancia eso vaya a quedar nulo. Entonces tu caso otra vez va a regresar. No, es de entenderse. Y por eso mucho se dice, hay que cambiarse de chip. ¿Por qué? Porque el abogado lo que quiere es buscar la absolución de su patrocinado, si esa es su teoría del caso, pero lo quiere buscar dentro de que el proceso termine correctamente. O sea, ni que por otra instancia, ni por una apelación, vaya a tener que revertirse. No se va a revertir. ¿Por qué? Porque lo han terminado bien, de forma correcta. Ahora, eso no solamente se da, digamos, a nivel de la acusación, solamente para hacer como un acápite. También se debe el sobreseguimiento. El fiscal dice, señor, ¿sabe qué? No, yo quiero que lo archive, señor juez. Entra a control por parte del señor juez. Ahora, ¿qué es lo que se le dice al abogado de la parte imputada? El abogado de la parte imputada mayormente lo que dice es, sí, estoy de acuerdo que se archive el caso, punto, se acabó. Pero está mal formulado. Si eso está mal formulado, definitivamente no va a llegarse a archivar. Entonces, no significa también, piensen, y hay que pensarlo como abogado, si esto está diciendo que lo archive, hay que ver si efectivamente el señor fiscal está diciendo, bajo causas que son definitivamente importantes para el caso, que se debe de archivar. Les cuento. Un fiscal, por ejemplo, decía, señor, yo quiero que archiven este caso, actos contra el pudor. Una señorita de más de 16 años a 17 años y una persona le había hecho tocamiento. Pero el fiscal dice que se archive, que se sobresea, en otras palabras, hablando jurídicamente, y dice que se archive. Y dice, ¿por qué que se archive? Sí, porque si bien es cierto que la ha tocado por encima de la ropa. Entonces la pregunta era, oiga, señor fiscal, o sea que si la toca por encima de la ropa no hay actos contra el pudor. Entonces acá salgamos todos a la calle y seguramente todos los hombres van a comenzar a agarrar a todas las mujeres. ¿Sí? O si no va a pasar nada con ese fiscal. ¿Ven? Entonces eso se tuvo que decir por el juez, eso está mal, señor, usted no puede pensar así. Entonces esa es la labor que tanto le compete al abogado. ¿Por qué? Porque el abogado va a decir, bueno, si esa es la idea del fiscal, mejor, así ya me quedo, ya gané un caso. No puede, eso al final se va a dilucidar y se va a ver de que es incorrecto, definitivamente. Muy bien, yo les digo eso y también ahora con respecto a la acusación, que sobre todo, como sabemos entonces,
esa acusación, ahora entrando a la acusación, esa postulación que hace el señor fiscal, ¿es para qué? Para que se emita un auto de enjuiciamiento. En otras palabras, para que este caso pase a juzgamiento. Yo lo que quiero, señor, es que este caso, que yo lo he estudiado, que yo lo he investigado, ahora lo que yo quiero es que pase a juzgamiento. Y para eso, ¿qué es lo que tengo? Tengo una imputación cierta, clara, específica, en las cuales debe de estar claro el hecho, también, como dice el Código, con sus circunstancias antecedentes, precedentes o precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Es decir, como yo lo manejo esto, una cosa es el hecho. Señor, acá se ha producido un hecho, un robo, una persona ingresó a una casa, sustrajo unos bienes. Entonces estamos hablando de qué? Estamos hablando de robo, estamos hablando de hurto agravado, estamos hablando de robo agravado. No, tú lo que tienes que hacer es explicar el hecho. ¿Cuál ha ocurrido? ¿Ha sido con violencia? ¿Han sido entre 2 o 3 personas? Ya, muy bien, tú explicas el hecho. Pero solamente ese es el hecho que ocurrió. Ya, un momento. Pero el Código te dice, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Así te dice el Código. Entonces, ¿qué es lo que te quiere dar a entender? Te quiere dar a entender que no solamente es el hecho fáctico que te ha ocurrido, sino cómo es que ocurrió todo esto. Espacio-tiempo. ¿Y por qué es eso? Porque de ahí se puede dilucidar que pueden haber habido personas que hayan participado en ese evento y podrían ser considerados de repente como coautores, como cómplices. De repente una persona nunca se le vio que ingresó, por decir, en el caso que digamos del banco de crédito. En el banco de crédito creo que ingresaron más que 3, pero al final están siendo procesados, si es que no ha terminado ese proceso, creo que como 8 personas o 9 personas. 9 personas creo que han sido. Entonces, ¿todos entraron al banco? No, todos no entraron al banco. ¿Los otros dónde estaban? Ah, alguien puede ser el que estuvo fuera para trasladarlo de repente para la huida, ¿o no? Claro que sí. De repente otro los está esperando en la casa donde se iban a ubicar o llevar los objetos robados. También. Entonces, esas circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores deben de estar reseñadas para que de ahí, de la lectura que se haga, cuando lo hace el fiscal, definitivamente se pueda deslindar las participaciones, no solamente del autor directo, sino de todos los partícipes que hubieran estado en ese evento criminal. Eso es lo que busca. ¿Qué cosa es lo que busca? Eso es lo que busca el Código Procesal Penal. Oiga, ustedes se imaginan entonces si hay un recuento de todo un hecho delictivo, una violación sexual, un robo agravado o cualquier tipo de delito, una extorsión, en fin, y que sea definitivamente explicado de esa forma, entonces todos van a saber cómo es que ocurrió paso por paso. El juez no se va a hacer ya ningún problema, va a decir todo esto pasó, sí, muy bien, pero no solamente va a quedar ahí, sino también va a quedar en que ahora, y todo esto que tú dices, no solamente es porque te dé la gana de decirlo, sino para eso tú vas a decir, ¿qué tengo yo ahora para demostrar todas esas vinculaciones de estas personas? Entonces, ahí es lo que se va a ver los elementos de convicción en un primer momento, porque son todos los actos de investigación, y por otro lado, lo que se va a ver son lo que ya se conocen los medios de prueba que van a ofrecer. ¿Para dónde? Para que se lleve a cabo en el juicio. Acá resulta una cuestión bastante interesante también tener en cuenta. ¿Cuál es esa? Señores, dentro de la teoría de la prueba, que también creo que han recibido una charla sobre la prueba, que me parece que ya tienen el conocimiento debido, acá la prueba está considerado, como dice el profesor Talavera Helguera, ¿no?, dentro de esto del principio de la prueba, que son tanto la valoración, que es la parte final, la actuación y la postulación, o sea, la admisión de los medios de prueba. Dentro de esas 3 etapas que se dan, lógico está, si no se admite una prueba, definitivamente no se va a poder actuar esa prueba. Y si no se actúa, no se va a poder valorar. O sea, una va concatenada a la otra. No hay más. Es así.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nuestro código? Nuestro código ha dicho, no, el que se encarga de admitir los medios de prueba es el juez de la investigación preparatoria, la admite. Él la actúa, no la actúa. Él la valora, no la valora. Oiga, ¿y quién se encarga de actuarla y de valorarla? El juez de juzgamiento. Miren, entonces, el principio del derecho a la prueba prácticamente está dividido. Hay, por ejemplo, bueno, hay autores y autores, hay autores para todos los gustos. Hay autores que señalan, oiga, pero ¿cómo es posible que un juez admita unas pruebas cuando él es el que va a juzgar? El que va a juzgar va a querer saber cuál es la prueba que a él le conviene para el juzgamiento. Hay algunos autores que dicen, sí, el juez de investigación preparatoria no debe de admitir las pruebas, el que debe de admitirlo es el juez de juzgamiento. Y las otras posiciones que dicen lo contrario, no, está bien. Yo considero que este código está bien dado. ¿Por qué? Porque definitivamente, cuando entre a juzgamiento la prueba, entonces el mismo juez de juzgamiento, ahí está lo que se habla siempre, no hay contaminación. Él no sabe lo que se ha admitido, sino él va a actuarla. Y él cuando actúa esa prueba, definitivamente, si no es relevante, la va a valorar en forma, digamos, negativa del fiscal y es muy probable que salga una solución. Oiga, pero entonces acá la situación es muy importante saber cuáles son las pruebas que va a admitir ¿quién? El juez de la investigación preparatoria. Yo lo que señalo también ahí muchas veces, y este es mi criterio, de que no solamente hay que decir, oiga, pertinencia, conducencia y ya, hay que ser pertinente, conducente y útil, por lo tanto, lo admito, punto, es pertinente, conducente y útil, va a probar, ¿qué cosa? Que acá hay 100 personas, ya, es útil porque va a demostrarlo, punto, ya, es pertinente, sí, porque él estuvo presente, ya, listo, pero ¿de qué me va a servir? ¿Qué es lo que yo deseo probar con eso? Entonces, ahí viene uno de los problemas también, del cual yo diciendo con algunos digamos, personas, porque, por ejemplo, ya que no es de la Corte, el profesor Talavera Helguera, él señala y él dice, señores, acá lo que se necesita es, usted debe ver si es pertinente, conducente y útil y que pase el medio de prueba. Sin embargo, él dice, oiga señor, yo le digo, oiga señor, pero si esa prueba definitivamente no va a aportar nada, yo veo de que no sirve para nada, definitivamente no debe de pasar. No, sí debe de pasar, que ya lo vean los jueces de juzgamiento. ¿Qué es lo que pasa? Por eso yo siempre recalco, a veces uno tomando a los autores, yo no digo, hay muchos autores muy buenos, pero a veces todo tampoco no es que sean dueños de la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día a día el abogado que va viendo caso por caso y los problemas que se van presentando, todo no está en el código, pues. Se van presentando cada caso que son muy particulares. Es así. Entonces hay que tener muy en claro eso. Es igual también como yo disiento con muchos magistrados en el sentido de que, señor, yo ofrezco como prueba, ¿a quién? A un miembro policial, el señor Pedro. Sí, porque él estuvo en el momento que ocurrió el hecho y él pudo observar cómo es que ocurrió y la captura que se produjo, etcétera, etcétera. Y yo lo que pregunto es, señor, ¿y esta persona ha declarado en la investigación preparatoria? Y me dicen, no, pero él ha estado, señor, y con eso voy a demostrarlo, por lo tanto, debe ir a juicio. Entonces lo que yo digo es, señor fiscal, si usted dice que es pertinente, conducente y útil, es porque usted lo cree. Pero yo tengo que examinar si es que resulta pertinente, conducente y útil. Si no lo es, no debe pasar a juicio. ¿Pero qué sucede? Que nunca declaró. Entonces cuando uno dice, oiga señor, ¿sabe qué? No lo admito, hay jueces de juzgamiento que dicen no, después la impunidad. Sí, hay que admitirlo. Yo digo por eso que no es que uno busque la impunidad, e insisto,
Lo que uno busca es un debido proceso, y el debido proceso es enmarcado dentro de las funciones que tienen o roles que tiene cada sujeto procesal. En este caso, el fiscal, la defensa y todos los que asisten a una audiencia de control de acusación. Entonces, yo me siento mucho con esos señores jueces. Siempre dejo la excepcionalidad, esa es una de mis características también. Yo dejo la excepcionalidad, como creo que también lo hace el código. ¿Qué pasa si en un caso, definitivamente, todavía pasada la investigación preparatoria, recién tengo conocimiento de un testigo importantísimo, y recién tengo conocimiento, ¿ya no lo podría presentar? Yo digo que sí, pero tendrás que decir las condiciones por qué es que no tuviste el conocimiento. Eso es. No tienes que decir solamente ofrezco al testigo Pedro o Lucho, sino lo que tengo que decir es, señor, yo lo ofrezco, ¿por qué? Porque desconocía que había habido un testigo más. Cuando ocurrió el robo, había en el banco de crédito, por decir, en la esquina había un vendedor ambulante que estaba vendiendo ahí caramelos, y de ahí cuando pasó esto ya no volvió a aparecer, nadie sabía de su existencia, y después ha aparecido. Y yo le he preguntado y me he enterado de que este señor sí estuvo el día del evento, y nadie sabía. Entonces, ¿voy a dejarlo de lado? No, no lo puedo dejar de lado, pero tengo una razón o una justificación para decir por qué que vaya a juicio. Eso es razonable y el juez lo va a tomar en cuenta definitivamente. Por eso yo les digo, todo no está terminado, sino lo que pasa es que hay que saber. Pero otra cosa sucede al contrario, el fiscal tiene todo y como, discúlpenme acá, si es que hay muchos asistentes de fiscal o asistentes de jueces, porque ahora se acostumbra a eso, ¿no? Se le pasa pues al asistente, no lo pone. Y cuando llega después dicen, ¿sabe qué? Yo quiero hacer ingresar ahí a un testigo también para que vaya a juicio. Oiga, ¿y por qué no lo puso usted? No, bueno, ¿sabe qué? Mi asistente se olvidó. ¿Es suficiente razón o justificación? Se supone que no, definitivamente. ¿Por qué? Porque él tiene que tener el conocimiento de toda la causa. Por eso yo les digo, en la labor del fiscal todavía parece que no lo han entendido muy bien, que esa labor del fiscal es demasiado importante en la investigación. Era por eso que cuando recién en el 2004 que comienza el código, decían, oiga, en el viejo código del año 40, el juez era el juez instructor, en otras palabras, el juez investigador. El juez investigaba juntamente con el fiscal, los dos de la mano, investigaban. Como decía después el doctor Padilla, profesor de la Academia de la Magistratura y de la Universidad Católica, él decía, ahora ya no, con este nuevo código se divorciaron, ya no, ya, ahora cada uno va por su lado, ahora tú lo controlas al fiscal, y si hace mal, a la suerte, su problema es el fiscal. Entonces, eso es todavía lo que no se entiende, ojalá que se entienda. Yo lo digo porque definitivamente se ve en esta corte, y también haciendo averiguaciones en otras cortes también sucede lo mismo. O sea, al final el juez con el fiscal quieren todavía trabajar juntos. Ya no es así, ya cambió ese modelo. Aunque por ahí me dicen también que han dicho que el doctor Isaías no sabe el modelo. Pero bueno, hablan y habla la gente. Y yo lo que le digo es eso, el rol que se maneja cada uno, debe de cumplirlo, pero debe de cumplirlo a cabalidad. No lo digo solamente el fiscal y el juez, lo digo también el abogado. El abogado también porque debe estar controlando su caso. O sea, el abogado dejó de ser aquel que dice, oiga, yo me siento acá y espero que me notifique, no sé más. La carga de la prueba la tiene el fiscal, por lo tanto, que él haga todo, yo me quedo tranquilo. No, señor, ahora el abogado tiene que ser activo o proactivo, como se le llama, ¿no es cierto? Debe realizar todo tipo de diligencias, con el fin de ¿qué? De llegar a demostrar su inocencia de su patrocinado. Por eso es que el código les da muchas alternativas, les da tutela de derechos, les da muchas cosas. Control de plazo. Oiga, señor,
tiene un plazo el fiscal tiene un plazo de, póngale, de 40 días que le han puesto, y se terminó el plazo. Y a veces se quedan ahí. Ya terminó en el mes de febrero y ahorita tienen en junio y nadie hace nada con esa carpeta y sigue ahí. No, el código le dice, oiga señor abogado, usted vaya y diga, señor juez, ¿sabe qué? Este fiscal no ha cumplido. Hago un control de plazo. Oiga, son atribuciones que le dan la letra del abogado. Sí puede. O sea, imagínense, ya el abogado no está sentado esperando su notificación. De repente en lo civil sí, porque no es mi materia, pero porque esas hablan cosas patrimoniales nada más, no es mucho. Yo considero que el bien mayor es la libertad de una persona de más importancia, definitivamente. Entonces ahí hay que tener mucho más cuidado, definitivamente, cuando se produce esto. Por eso yo les digo, y siempre les diría a los fiscales, tienen que tener un cuidado, mucho cuidado en hacer, sobre todo en hacer su acusación. Yo lo he dicho ya anteriormente y lo vuelvo a decir, que el señor fiscal, la ley le dice, terminada la investigación preparatoria, usted tiene 15 días para realizar, ¿qué cosa? Su acusación o sobreseerlo. O pide uno o pide otro. ¿Cuánto tiempo tiene? 15 días. Oiga, ¿y le ha dado 15 días para qué? Para que se quede a descansar 14 días y el último día lo haga todo como sea y lo presente. No, le ha dado 15 días. Eso es como para que salga una acusación casi perfecta. Esa es la verdad. ¿Y qué nos encontramos todos los días? Todos los días nos encontramos que definitivamente hay acusaciones muy deficientes. Muy deficientes. Entonces, no se aprovechan esos 15 días como debería de hacerlo el señor fiscal. Eso trae las consecuencias, que pueden ser archivamientos dentro del proceso penal. Y ahí vienen los grandes problemas. Yo le estaba poniendo entre las diapositivas que deben de haber estado leyendo, o sea que todo esto viene tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a saber la imputación que le hace un fiscal, ¿no? La Convención lo habla claramente, nadie puede tener, ser juzgado sin haber sido, tener la imputación, la acusación de qué me están juzgando, ¿no? Si no llegaríamos pues a la obra de Kafka, cuando el autor literario, simbolista, señala y dice, lo matan a él y él no sabe ni por qué lo matan, ¿no? Le dan la pena de muerte y dice, ¿de qué me han acusado? No, tú ya lo sabrás, y lo matan, ¿no? O sea, no se puede llegar a esos extremos. Entonces esa imputación debe de ser así, clara, precisa, y no puede hacerse de otra modo. Ahora, esto por ejemplo que están leyendo ahí, principio de congruencia. Cuando se habla del principio de congruencia, sobre todo es ¿por qué? Porque nosotros, lo dice el código, lo dicen las leyes, lo dicen los autores, definitivamente que siempre va a haber una congruencia. ¿Entre qué? Entre la acusación con la sentencia. Lo que hay en la acusación debe ser reflejado en la sentencia. Así es. Se tiene que respetar eso. Pero ahora, imagínense ustedes, y se los digo para que más o menos también entiendan. Miren, dentro del Código Procesal Penal existe una figura que se le conoce más que todo como la desvinculación del juez. O sea, si se lleva a cabo todas las pruebas en juicio, el juez puede decir, señor, esto no es robo agravado, es hurto agravado y ahora te voy a condenar por otro delito. Oye, ¿lo permite el juez? ¿El código? Sí, lo permite. Lo permite. Se desvincula el juez y lo hace. Entonces, díganme ustedes, por eso también a veces viene la idea, ¿no? Oye, ¿qué tanto garantista que es? Porque muchos dicen que garantista es el código. Oiga, estando en juicio, el fiscal puede presentar una acusación suplementaria dentro del nuevo código. Sí, también puede presentarlo, lo dice. O sea, yo agarro, estoy en juicio, soy fiscal y me doy cuenta, no, acá me ha faltado otro hecho. Y ese otro hecho me va a llevar a otra consecuencia. Yo puedo presentar una acusación suplementaria en juicio. Oiga, es muy garantista para el imputado, ¿no? No,
¿Se dan cuenta? O sea, acá la cuestión no es tanto de que se diga de las garantías, y garantías. En todo proceso siempre tiene que haber garantías. Y lo digo así, ¿por qué? Porque no está refrendado en el código nomás, sino que está tratado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y donde están prácticamente plasmadas las garantías, no solamente para el imputado, sino también para el agraviado, sino también tiene que verse por la sociedad. O sea, están plasmados para todo, pero siempre dentro de un debido proceso. Así debe de ser y así debe manejarse siempre. También yo quería hablar, y medio interesante hablar, tenemos tiempo, sobre el sobreseimiento de oficio. Ahí dentro de la acusación, se presenta la acusación, se lleva a cabo la acusación, se hacen los controles de la acusación, si hay errores formales en la acusación, vale decir, de repente el fiscal se equivocó, puso como imputado al agraviado y al agraviado como imputado. Se equivocó, pues se puso. ¿Una cuestión formal o no? Sí, una cuestión formal porque prácticamente dentro de toda la investigación sabemos quién es el imputado y quién es el agraviado, lógico. Entonces se puede cambiar, se puede hacer modificaciones. Sustancialmente ya es otra cosa, van sobre el fondo. Ya no se habla de requisitos que debe tener la acusación, sino de los presupuestos que debe tener la acusación. Cuidado, porque eso sí puede dejar sin efecto esa acusación. Muy bien, ante esto, nuestro código también nos enseña que hay un sobreseimiento de oficio, que lo dice el artículo 352.4, que me atrevo a leerlo. El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa, cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 344. Partiendo de ahí nada más, dice, el sobreseimiento de oficio podrá ser dictado por el juez, muy bien, o a pedido del acusado o su defensa. Entonces la cuestión es, oiga, si lo pide el acusado o su defensa, ¿ya no es un pedido de parte? Entonces, ¿cómo es esto? Pero es un sobreseimiento de oficio. Pero si es un sobreseimiento de oficio, vale decir que el juez llega a decir, señor, ¿sabe qué? Este caso debo de archivarlo. ¿Correcto? De todo lo que ha actuado esa acusación está mal hecha, y el código le dice, señor juez, usted de oficio puede archivar ese caso. Pero el código te dice, es de oficio, o también a pedido de parte. ¿Por qué? Porque dice a pedido de su abogado. Entonces, si es a pedido del abogado, ¿cómo podemos considerar que es de oficio? ¿Se equivocó el código? ¿Lo pusieron mal? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Yo la única explicación que podría dar, o al menos dentro de lo que he podido dilucidar de este tema, es que sí, se puede dar una situación de que ni se dé cuenta ni el juez, ni el fiscal, ni nadie se ha dado cuenta, y el abogado se puede dar cuenta. Pero serían unas situaciones demasiado palpables, ¿no? Que por decir, nadie se ha dado cuenta de que ese caso ha prescrito. Y ni el juez se ha dado cuenta, y esto va a pasar a juicio. Oiga, un caso que ha prescrito puede pasar a juicio. No, si ya prescribió, pero se pasó en la acusación, se llegó, vienen a controlar la acusación y ahora estamos alistándolo para que esto pase a juicio. Y cuando va a pasar a juicio, el abogado me dice, oiga señor juez, tenga en cuenta una cosa, ¿cuál? Que a mi parecer acá esto ha prescrito. El juez agarra, revisa, se da cuenta y dice, esto ha prescrito. ¿Lo va a prescribir o no? ¿Tendría que prescribirlo o no? Claro que sí, tendría que prescribirlo, no hay otra. Pero tendría que ser, por eso yo digo, en unas situaciones tan claras, tan específicas, ¿no? Como para que el juez delimite en una forma rápida de decir, oiga, tiene razón, eso está mal, no hay otra. Sí, esto hay que archivarlo, es la única forma. Porque después considero que si es un sobreseimiento de oficio, eso nace del propio juez, es de oficio. De oficio yo creo de que acá no hay elementos para llevarlos a un juicio. Eso es lo interesante. Por decir,
Oiga, acá dice de que esta persona, pues, no sé, ha violado a una persona, ha violado a una niña. ¿Cómo qué ha pasado? Por ejemplo, y les digo para que se vaya entendiendo. Dicen que ha violado, muy bien. Entonces para eso hay lo que todos conocen, ¿no? Que se llama la entrevista en cámara de Gesell, que se le conoce así, cámara de Gesell, ¿no? Gesell fue el que inventó esa cámara, una habitación que sea con lunas y con micrófonos, y por eso le pusieron Gesell, en honor a la persona que lo ideó. Muy bien, esa persona pues y se hizo eso. Eso es, en otras palabras, ¿qué cosa es? Es la declaración de quién, de la menor. Ahí es donde declara ella. Se declara, ahí es donde se indica o no se indica a quién es el autor o no es el autor. Están todos los datos que se van preguntando, ¿cierto? Todos lo saben, efectivamente. Se le pregunta y va respondiendo. Entonces, está bien, es correcto. Se dijo así, se evita, ¿no?, la revictimización de la menor, porque definitivamente ya no se va a tener que estar presentando a cada momento al juzgado o al juicio, ya no se va a tener que estar presentando, sino todo va a estar filmado. Muy bien. Eso es, digamos, una de las salidas, digamos, de política criminal, diría yo, que le ha dado para que evitar esa revictimización de la víctima. Muy bien, correcto. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que el fiscal no ofrece el video. Si el video es casualmente, es como si fuera la declaración de la víctima, en la cual está diciendo cómo es que le ocurrió todo el hecho, cómo es que la violaron, y no lo ofrece, entonces no hay sindicación. Y si no hay sindicación, ni forma ni circunstancia de cómo ocurrieron, porque ustedes saben que en ese tipo de delitos prácticamente casi no hay testigos, ¿cierto? No hay testigos. Dime, sin eso va a poder llegar a juicio. No puede llegar a juicio, definitivamente. Ya, eso, por ejemplo, eso ha pasado aquí en Cañete. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué es lo que hasta la misma ley por eso le dice? Oiga, señor juez, usted puede hacer el sobreseimiento de oficio. De repente, disculpando a mis colegas, de repente el colega dice, no, yo quiero que seguir a juicio porque sigo cobrando mis honorarios. No, no es así, pues. Para eso está el juez y dice el juez, oiga, esto no va más, esto ya no va, lo siento. Ahí terminó. Pero tiene que ser algo palpable, ¿no? Por decir, si hay un delito de falsificación de documentos y el fiscal nunca hizo la pericia para saber la falsedad de la firma de la persona. ¿Hay pericia? No hay pericia. ¿Lo vamos a mandar a juicio? No lo podemos mandar a juicio, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer el juez? El juez tiene que agarrar y sacar un sobreseimiento de oficio. Señor, acá no hay, pues, lo siento. Entonces, eso es, en pocas palabras, digamos, lo que va sucediendo cada vez en diferentes casos, ¿no? Entonces, me interesa, sobre todo, y les he traído así también, porque me gusta ser más didáctico. Miren, yo le estoy hablando acá de lo que se presenta en Cañete, lo que se presenta en Cañete. Entonces, se declaró un sobreseimiento, ¿por qué? Porque el juez dijo, ha prescrito. Y de oficio, declaró prescrito. De oficio declaró prescrito. Muy bien. La parte extraviada apeló. Está bien, tiene derecho a apelar, apela. La sala declara nulo el sobreseimiento, dijo está mal, lo han hecho mal, pero lo declara nulo y le dice, por eso hay algunos casos para poderlo discutir y que puedan ser materia de opinión, ¿no? Le dice, señor juez, que van a cambiar de juez, que lo manden a otro juez y que emita nueva resolución.
Eso llega a otro juez. El otro juez lleva a cabo la audiencia de control de acusación, y cuando llega a la audiencia de control de acusación y termina la audiencia de control de acusación, le dicen, el abogado del imputado le dice: señor juez, antes que termine la audiencia, la sala le ha ordenado que usted tiene que emitir nueva resolución sobre la prescripción. Y la parte agraviada, que es la Procuraduría, también le dice: oiga, usted tiene que resolver, porque la sala le ha ordenado que tenga que resolverlo. Y tal y como lo ha dicho en sus considerandos. Y el fiscal dice también: señor, tiene que resolverlo, no se olvide, tiene que resolverlo. La pregunta es sencilla. Si un juez sobreseyó la causa porque él de oficio consideró de que la causa había prescrito, ¿cómo le ordena la sala ahora a que el otro juez, que ahora tiene la causa, tenga que pronunciarse de oficio si es que es fundada o infundada? Si es de suponer que eso nace del mismo juez. Si el juez dice: para mí no ha prescrito esto, va a tener que pronunciarse y decir: voy a desarrollar toda la prescripción para decir que yo de oficio declaro de que es infundada la prescripción que yo pensaba que había prescrito. Es una tontera, ¿no es cierto? Definitivamente. ¿Y por qué es que pasa eso? Por eso yo les digo, dentro de esta corte mucho se está pensando en la situación de la impunidad. Lo que se quiere es cerrar un caso. No debe cerrarse un caso, debe seguirse adelante, hay que buscar condenas. Señores, no, incluso cae en este error. Pero no solamente en eso. Caso sobre seguimiento de oficio. Durante la audiencia de control de acusación, porque primero tiene por admitido los medios de prueba. Esos son los argumentos que dice la sala. ¿Y qué dice la sala? Que es cierto que cuando pasa esto a juicio, una vez que se efectúa el control de acusación y se pasa a juicio, pueden ofrecer nuevas pruebas. Ahí también se puede ofrecer, pero cuidado, ¿eh? O sea, nuevas pruebas que nunca la hayas tenido. Y las que pueden haber sido rechazadas por el juez. Pueden ahí buscar un reexamen. Entonces, se dice lo siguiente de la sala: señores, acá se le está negando el derecho a probar al fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal definitivamente puede ofrecer nuevas pruebas. Lo que yo les decía hace un momento: señor, hay un delito de falsificación de documentos. No han hecho pericia, no hay pericia, o sea, la pericia no es que va a aparecer. No voy a decir, como dicen los autores, no vas a ir a la iglesia a rezar y ojalá que aparezca la pericia, ojalá que aparezca la pericia. Si nunca la periste, nunca va a llegar, porque nadie la practicó. Pero con el criterio de que se puede ofrecer nuevas pruebas en el juzgamiento, entonces vamos a dejar que pase. En otras palabras, a mi criterio, lo que es nada más es que lo que se busca es que todo pase ¿a qué? A juzgamiento. Y ahí viene el problema. ¿El problema cuál es? Que actualmente lo que se dice es: señores, el colegiado tiene que ver los casos graves, pero aparte también trabajan como unipersonales, y entonces todo se confluye con mucha carga procesal. Ya no saben qué hacer. Lógico, si partimos de la idea de que todo debe de pasar a juicio, entonces nos volvemos mesa de partes y que todo pasa. Cualquier cosa pasa y todo que se ve en juicio, porque el juicio es la fase estelar y ahí se va a deslindar todo. No, pues, no es así. Por eso les digo que esta es la fase tan importante, que hay que tener mucho cuidado. Y con el respeto que se merece la sala de apelaciones, lo malo es que actualmente ponen unos criterios que definitivamente cada vez van en detrimento
del avance del derecho, tanto para mí del derecho penal como del derecho procesal penal, ¿no? Les digo una por una también que se ha presentado en la cuestión de tenencia ilegal de armas de fuego. La Corte Suprema, con el voto del señor doctor Salas Arenas, dijo: es una cuestión atípica, señor, si le encuentran con posesión de armas de fuego a una persona y se llega a dilucidar de que esa arma es inoperativa. Si es inoperativa, no digo para robo, ¿no? Digo por tenencia, el que posee un arma que tiene en su poder es inoperativa, eso archívese. Tiene que demostrarse que está operativa. ¿Por qué? Porque el bien jurídico es la seguridad. Entonces la seguridad de la colectividad no funciona, no sirve, no vale. Lo dijo la Suprema. Cañete ha dicho: no interesa. Basta que se tenga un arma y punto. Condenado. 7 años de pena privativa de libertad. Oiga, ¿dónde están las garantías? ¿Dónde están los derechos de la persona? Y lo digo acá, y lo he aprovechado casualmente el colegio de abogados, porque a veces uno que otros llevan diferentes casos y a veces no se enteran lo que está pasando en otros casos. Entonces solamente se enteran de unos y no de otros. Y hay que entendernos, señores colegas, porque yo, como he dicho, me presento acá como abogado, acá de la orden, y eso es lo que yo digo. Hay que tener mucho cuidado, siempre tratar de hacer respetar los derechos fundamentales, que no se transgredan eso. Se cree de que poniendo, como se dice, en cárcel a todo el mundo, entonces vamos a lograr nosotros ya la eficacia del código. No, no es eso. La cuestión es que un juez, y siempre lo he dicho yo, un juez debe regirse por el derecho y por las garantías que da la Constitución y los tratados internacionales. Así debe marcarse un juez. El juez que no quiera seguir eso, un abogado que no quiera seguir también y siempre propugnar y ir adelante para que se aplique eso, si no lo hace, entonces deja de ser abogado, deja de ser juez, deja de ser fiscal. Que se dedique a otra cosa. Porque acá lo que hay que hacer siempre es respetar esos derechos, ¿no? Ahora, mucho, por ejemplo, ustedes se dan cuenta el día a día que ahora, por ejemplo, aunque no quiero meterme mucho en ese asunto, porque ese asunto lo dije en una disertación que hice anteriormente, con ese ahora proceso inmediato que se tiene, que a todos los de omisión a la asistencia familiar se van presos, todos se van presos, todos. Oye, no pagaste, chao, preso. Lo dije hace más de 2 años en una conferencia. Esto va a terminar solamente como juicios de omisión a la asistencia familiar y tenencia y conducción de vehículos de estado de ebriedad. En eso va a terminar ese proceso inmediato. Pero claro, el Estado, ¿qué dice? Tenemos una gran producción, miren cuántos están yéndose presos. Las estadísticas son grandes. Los procesos ya, ¿cuánto dura? Creo que 1 semana. ¿Qué más? ¿Qué quieren? Oye, sí, pero te estás yendo ¿sobre quiénes? Sobre las personas más vulnerables. Esa es la verdad. Son las personas más vulnerables. El que tiene plata paga y punto. El problema es la gente que no tiene el trabajo necesario o que tiene un trabajo que definitivamente no da lo suficiente como para poder cancelar todas sus deudas. Eso es lo que pasa. Yo no digo que hay mucha responsabilidad de repente de las mismas personas. ¿Por qué? Porque se hacen de otro compromiso, tienen hijos en otro lado. ¿Ocurre o no ocurre? Sí ocurre, lo sabemos. Pero también no es para mí eso de agarrar y bajo un proceso que en algún momento sé que va a caer todo eso, ¿no? Que se vayan todos los días prácticamente presos, privados de su libertad. 1 año, 1 año y medio, 2 años, 10 meses, porque en especial les ponen 6 meses pero efectiva, preso, que se vayan. El juez contento, ¿cuánta producción tengo? ¿No? Al mes ya hice 50 sentencias, 50 presos, soy el mejor juez. No, yo creo que por eso no se mide,
definitivamente. No hay que buscar eso. La cárcel no soluciona los problemas. El derecho penal no debe también ser utilizado como una herramienta solamente de tratar de solucionar los conflictos sociales. Solamente les digo de que efectivamente en una oportunidad que pude ir a Chile, me encontré con la situación de que entré a ver audiencias y de todas las audiencias que vi, no vi ninguna audiencia de omisión a la asistencia familiar. Dije, ¿qué pasó? Y cuando pregunté me dijeron, es que acá no hay ese delito. Oiga, ¿y qué? ¿Y acá todos pagan? ¿Todos pagan sus pensiones? No creo. ¿Cierto? No creo. Y ellos me dicen, no, hemos buscado otra solución al problema. Ah, interesante. Entonces, ellos están buscando, digamos, que el derecho penal sí sea solamente para lo más relevante, ¿no? Para lo que sí es necesario que se vaya una persona privada de su libertad, ¿no? Definitivamente. Ustedes habrán escuchado hace una semana, cayeron unos señores, porque vinieron de Lima y que se iban a robar una retroexcavadora. Salió en las noticias. Bueno, una tremenda máquina, es como se dice, como un tractor. Y habían traído un camioncito cerrado para meterlo ahí. Todos se preguntaban, ¿y cómo lo iban a meter? Lo irían a cargar y meterlo. Está bien difícil porque es bien pesado. O habían traído, no sé, un montacarga, no había montacarga. Solamente eran 4 sujetos y una dama. No sé, tendrían tanta fuerza que lo iban a cargar. O eran unos rateros que no sirven para rateros, de repente. Salieron los periódicos, no estoy mintiendo. Ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, se han tenido que ir presos. Que sean malos ladrones, pero se han tenido que ir presos. Ahí está por su mala forma hasta de ser ladrones. Aprendan bien el oficio. Yo les digo entonces eso. O sea, por eso lo que quiero dar a entender es, cuando se merece una persona ser privada de su libertad, debe de hacerse. Cuando no, que no lo sea, señores. Y ustedes, siempre, abogados, como lo son, siempre adelante, y siempre, aunque el juez no le dé la razón, aunque el fiscal no le dé la razón, ustedes son defensores de causas justas. Yo también lo soy. Y por eso es cuando uno pelea un caso, lo pelea hasta el último. Si es posible, llega a todas las instancias con tal de hacer valer, ¿qué cosa? Los derechos, el derecho que le asiste a todo imputado. La acusación, por lo tanto, concluimos de que es una disposición fiscal de tanta importancia que hasta el momento no se dan cuenta los fiscales, que es la base casualmente que va a ser para una condena. Ellos no se dan cuenta que eso es una condena, o sea, a una persona que le van a privar de su libertad. Como decía Binder, oiga, yo por ejemplo, a estar solamente en una investigación, ¿ya me causa un perjuicio o no? De estar en una investigación. Ahora ustedes se imaginan estar acusado, entonces, y todavía que yo vaya a un juicio donde por principio de publicidad, oralidad y el contradictorio, esté acá, por ejemplo, y me estén llevando a un juicio y al final me digan, estoy absuelto. El maestro Binder dice, ¿no sales perjudicado? Él dice, sales perjudicado, por más que te hayan absuelto, porque ya llegaste a un juicio, se ha publicado la publicidad, porque tiene que haber principio de publicidad. Sales perjudicado, sales perjudicado. Entonces, ¿qué es por eso él dice? Él dice, hay que tener demasiado cuidado para llevar a una persona hasta un juicio. Por lo tanto, ese papelito que dice acusación debe estar debidamente pulcra para llegar a establecer. Y yo lo digo porque acá hay muchos abogados con los cuales también hemos visto algunas causas y en las cuales se han planteado muchos criterios muy interesantes, me han planteado muchos criterios interesantes y que se han podido resolver. Entonces, mi preocupación va a eso. Y yo, para concluir, no los quiero molestar mucho, para concluir, sí, yo pienso de que acá tiene que haber una forma de control.
Y ese control lo puede hacer ¿quién? Para mí, para que los órganos de control funcionen más, eficientemente, es el propio Colegio de Abogados de Cañete. ¿Cómo así? Oiga, señores, ustedes ya saben de que existen lo que se conoce como las encuestas que hacen. Eso lo toman en consideración, ¿no? El Consejo de la Magistratura, todos los organismos lo toman para ver cómo se está desempeñando un determinado fiscal, un determinado juez dentro de su localidad. Porque ustedes creen que el Consejo Nacional de la Magistratura sabe todo lo que pasa en todo el Perú. No saben, ellos saben lo que pasa en Lima, ellos están contentos, ¿no? Ahora con esos mega operativos, del cual yo no estoy en contra, pero sí, solamente digo, porque hay colegas del Colegio de Abogados que sé que han sido detenidos, ¿no? Que solamente se velen por sus derechos que tienen. El culpable, que sea sancionado, pero el que no, debe ser liberado. Es así. Yo por eso lo digo. Y por eso yo digo que a veces esa presión que debe tener acá el colegio debe tratar de controlar eso. Y para eso están las encuestas que deberían de hacer el Colegio de Abogados todos los años, siempre debería de hacer. Cómo se van portando los magistrados, cómo se van portando los fiscales, cómo se van portando todos estos funcionarios que definitivamente tienen que estar al servicio de la sociedad y al servicio de los ciudadanos, de nosotros mismos, ¿no? Y debe de hacerse, ¿no? Por eso desde acá, de esta tribuna, en su mismo colegio, el doctor Trevido Candela, yo sí, le emplazo que hagan una entrevista, que vean, para que así se corrijan, porque es la única forma de poder hacerlos corregir y que no se siga vulnerando muchos derechos, sobre todo en acusaciones que en realidad dan lástima. Por último, quiero decirles también, cada rato digo lo último, es que hay tanto que hablar. Acá, por ejemplo, había unos casos en los cuales incluso han pasado a juzgamiento, han pasado a juicio, procesos sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba, sin ninguna, aunque sea una que pase, no, sin ninguna prueba. Eso también definitivamente no lo considero pues acertado, ¿no? Solamente digo un solo número, el número 442, en el cual está el auto de citación a juicio, el Ministerio Público, etc. En cuanto a pruebas, para que se citen las pruebas, no se ha emitido ninguna prueba. Ninguna prueba. Y se va a juicio. Se va a ir con su abogado, el abogado está tranquilo, seguramente le van a pagar por su audiencia. Y de ahí van a decir, bueno, ¿cuál es la prueba hoy? Bueno, no hay ninguna, ¿no? Sigamos al juicio. ¿Lo condenarán seguro? Yo creo que Cañete seguro que sí. Pero... perdón. Por eso yo les digo, ¿no? Tengan mucho cuidado. La acusación es un documento muy importante. Escribí un artículo casualmente también sobre la acusación acá en el Colegio de Abogados, en otra administración, ¿no? En las cuales ojalá que lo podamos reproducir también para entregarle a ustedes, ¿no? Y que puedan leer un poco más resumido de las cosas, cómo se presentan y todos estos errores, porque me gusta siempre ser crítico. Yo siempre he dicho, cuando no seas crítico, mejor ya no existas. ¿Ya? Muy agradecido con todos por su... Ya escuchaba la exposición del doctor Isaías José Asensio Ortiz. En verdad, como siempre, sus exposiciones muy didácticas, uno de los magistrados muy queridos acá en la provincia de Cañete, no solamente por recibe a los colegas, le da el trato que se merecen los colegas, sino también por su idoneidad y su probidad
como magistrado, juez de investigación preparatoria en el Distrito Judicial de Cañete. Por eso que, a nombre del Colegio de Abogados de Cañete, y también parte del Colegio de Abogados de Cañete, porque es miembro ordinario del Colegio de Abogados de Cañete, vamos al día de hoy a hacer la entrega de un diploma, de un certificado, por tu participación como expositor en este evento académico referido a la acusación en el proceso penal. Don Isaías, a nombre del Colegio de Abogados de Cañete, le hago entrega de este diploma.